¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Susi. Para los que no me conocen, si es la primera vez que están aquí, los invito a que se suscriban antes de que se vayan. El día de hoy les voy a enseñar cómo tejer este vestidito. Miren, muy fácil de tejer con esta puntada hermosa. Miren, con esta puntada. Y esta medida es 0 a 3 meses, pero les doy las indicaciones para cualquier otra medida hasta 4 o 5 años. Ok, por la parte de atrás nada más tiene 3 botoncitos y es todo. Y en la parte de aquí de enfrente con un brochecito o algo le voy a poner ese moño. Si ustedes quieren que yo les enseñe a realizar este moñito, me lo dejan saber en comentarios y yo con gusto les enseño, ¿ok? Entonces, bueno, así es como se mira. Espero que les guste y lo puedan tejer sin ningún problema. Sin más nada que decir, vámonos a la lista de materiales. Vamos a utilizar o necesitar un hilo de 1 milímetro de grosor del color de su preferencia. En mi caso es este, ya saben que es el que yo utilizo, se llama Alice Diva y es 100% acrílico. Lo voy a estar utilizando en color blanco para la parte del canesú y las últimas vueltas del vestidito, y lo demás en color rosita. Vamos a utilizar también un gancho de 2.25 milímetros. Si no tienen este, pueden utilizar el de 2, y un gancho 2.75 milímetros. Si no tienen este, pueden utilizar el 2.50 o muchísimo mejor el de 3 milímetros. Perdón, se me va el aire. Y utilizaremos también pues una decoración y los botones de su preferencia. En mi caso yo solamente utilicé 3 botones de aproximadamente 1,5 centímetros. ¿Ok? Entonces ahora sí vámonos al paso a paso. Bueno, pues primero que nada vamos a comenzar tejiendo el canesú. Como pueden ver, es un canesú redondo y es muy facilito de tejer. Este canesú es de 0 a 3 meses, pero pues ya saben que les voy a dar las explicaciones para hasta 4 o 5 años, ¿ok? Otras medidas más adelante se las traigo. Entonces, pues sí, las medidas, como es un canesú cerrado, una vez que tejemos las mangas, lo cerramos, no es un canesú abierto. Eso se lo voy a explicar en otro video, ¿verdad? Pero si es un canesú abierto, las medidas se toman desde el cuellito o el escote. Como es un canesú cerrado, la medida sigue siendo la misma, la de la cabecita. Entonces quiere decir que son las mismas medidas que un canesú cuadrado, nada más que aquí pues lo vamos a tejer en redondo, ¿verdad? Entonces es así como se mira y yo les voy a enseñar cómo tejerlo. Entonces vámonos a las medidas primero. Ok, entonces miren, esto son los centímetros que ustedes tienen que tejer al inicio de cadenitas, ¿ok? Estos centímetros son los que ustedes tienen que hacer de cadenas. Los centímetros, las cadenitas que les den estos centímetros es lo que ustedes van a tejer. En mi caso, pues sigo trabajando el mismo hilo, el mismo grosor, el mismo gancho, perdón. Entonces yo para el de 0 a 3 meses tejí 90 cadenitas. Ustedes para otras tallas le tejen, tienen sus 42 centímetros y ahí paran. ¿Ok? Porque ahí es cuando ya vamos a comenzar a trabajar en el canesú. Entonces yo para 38 centímetros tejí un total de 90 cadenas. Aquí les dejo otras medidas, igual todos se los voy a dejar en la cajita de descripción. Bueno, una vez que ya tengamos los 38 centímetros, que es para esta talla de 0 a 3 meses, o dependiendo los centímetros de la talla que ustedes están tejiendo, ya que tengan su tira de cadenas, vamos a empezar a trabajar en la cuarta. Entonces 1, 2, 3 y en la número 4 tejemos un punto alto. Estas 3 cadenas del inicio es un punto alto, entonces tenemos 2. Continuamos tejiendo puntos altos por toda la tira de cadenas, toda, ¿ok? Hasta llegar a la última cadenita. Todos estos pasos lo van a repetir en cualquier talla de canesú que ustedes estén tejiendo. Entonces la primera vuelta, la primera fila es de puntos altos. Bueno, ya que tenemos la tira de puntos altos, aquí ustedes van a decidir si lo quieren hacer de 2 colores. Yo nada más estas 2 primeras vueltas de V fueron las que tejí en 2 colores. Ya la tercera ya no la tejí así. Ok, entonces nada más le agregué estas 2 vueltas. Si ustedes lo van a hacer
de un solo color, bueno, aquí nada más continúan trabajando, ok, pero en mi caso voy a hacerlo de 2 colores. Bueno, ya lo tengo de 2 colores acá, esta es la muestra. Entonces aquí le voy a hacer un nudito, pueden ser un nudo o 2. Nada más le hago así uno y podemos cortar el otro color. Podemos ya cortar el primer color, lo cortamos, y aquí ya con el blanco lo bajamos hacia acá, así, para comenzar a trabajar con él. Entonces lo bajamos, tomamos el blanco y tejemos una cadena. Esta cadena no cuenta. Entonces aquí apretamos del primer color, con el primer color apretamos y ya podemos trabajar con el blanco. Ahora sí, aquí levantamos nuestras 3 cadenas. Este equivale a un punto alto. Entonces estas 3 cadenas son de este primer punto. Entonces después de aquí nos saltamos 1, 2 y en el número 3 vamos a tejer un punto alto, una cadena, un punto alto dentro de ese mismo punto. Tenemos la V. Sin cadena de separación nos saltamos 1, 2 y en el tercero repetimos un punto alto, una cadena, un punto alto. Así. Repetimos sin cadena de separación 1, 2 y en el tercero un punto alto, una cadena, un punto alto. Así, esto es lo que vamos a repetir por toda esta vuelta. Entonces tejemos esta vuelta así siguiendo estos mismos pasos. Bueno, entonces aquí tejí mi última V, me quedan 3 puntos, me salto estos 2 y en la tercera cadenita voy a tejer el punto alto. Ahora aquí yo voy a hacer el cambio de color, voy a regresar a este primer color, ok, entonces voy a agregar el color. Listo, ya que tengo el segundo color, yo estas hebras las pierdo ya al último, ok. Entonces, bueno, aquí vamos a levantar 3 cadenas, que equivale a un punto alto. Ahora, dentro de la V, aquí está la cadenita de la V, entonces aquí vamos a hacer 2 puntos altos cerrados juntos. Tenemos este punto alto sin terminar, nuevamente repetimos, cerramos 2, tenemos 3 hebras y cerramos los 3 juntos. Entonces tenemos un grupito. Y en este mismo espacio repetimos un punto alto sin terminar, tomamos lazada, tejemos otro punto alto sin terminar, tenemos 3 hebras, cerramos juntos, tenemos 2 grupitos. Vamos a repetirlo 2 veces más, así, tengo 3 y una vez más, 2 puntos altos cerrados juntos. Entonces tengo 4 grupitos de 2 puntos altos cerrados juntos. Esto está creando nuestro aumento, ¿ok? Entonces en la siguiente V vamos a repetir 2 puntos altos cerrados juntos. Entonces tenemos un grupito, 2 puntos altos cerrados juntos, tenemos 2 grupitos, 2 puntos altos cerrados juntos, tenemos 3 y nos falta uno más. Tenemos 4. ¿Ven? Esto es lo que vamos a estar repitiendo por toda esta vuelta, tejiendo 4 grupitos de 2 puntos altos cerrados juntos dentro de cada cadenita de la V. Listo. Entonces miren cómo el hacer ese aumento en cada V hicimos un aumento, porque debimos de haber tejido nada más 3 grupitos, pero tejimos 4. El cuarto era el aumento. Entonces eso hace que se vaya haciendo redondo. Ven como ya tenemos el canisú redondo. Entonces ahora aquí yo voy a repetir la vuelta número 1. Ay, perdón. Vuelta número 1. Aquí, perdón, tejí un punto alto en la tercera cadenita. ¿Ven? Siempre tenemos que terminar así. Entonces vamos a repetir esta primera vuelta y aquí tejemos nuestros 3 cadenitas, que equivale a un punto alto. Giramos y en cada grupito vamos a tejer un punto alto. Es decir, que tenemos que tener 4 puntos altos aquí. Y contando las 3 cadenitas del inicio son 5. Entonces aquí tenemos nuestros 5 puntos altos, miren. Entonces en el siguiente grupito tejemos puntos altos. Y así es lo que vamos a estar haciendo
puntos altos por toda esta vuelta, así nada más, ok. Entonces los miro al final. Bueno, ya terminé de tejer esta vuelta y que no se les olvide hacer su punto alto en la tercera cadenita. Ahora aquí, si ustedes quieren, pueden volver a cambiar el color. Yo, como en este les digo, yo puse dos vueltas en diferente color. Aquí en este nada más voy a poner una para no hacer tanto cambio, ok, porque pues esta es la muestra nada más, mientras ustedes me entiendan, pero ustedes deciden sus colores, qué tantos cambios quieren hacer. Entonces, ya que repetimos la primera vuelta, toca repetir esta segunda vuelta, que es la vuelta de las V's. Entonces aquí tejemos nuestras 3 cadenitas, giramos y nos saltamos 2 puntos. Recuerden que este primer punto es de las 3 cadenas, entonces este no lo contamos, contamos de 1, 2, y en el tercero tejemos un punto alto, una cadena, y en este mismo un punto alto. Nos saltamos 1, 2, en el tercero, un punto alto, una cadena, en el mismo punto alto. Repetimos 1, 2, nos saltamos y en el tercero, punto alto, una cadena, punto alto. Entonces estamos repitiendo la segunda vuelta, que es la vuelta de las V's. Entonces terminamos esta vuelta de esta manera. Aquí estoy a punto de terminar, tejí mi V, pero aquí nada más me queda libre un punto. No pasa nada, me lo voy a saltar y ya en la tercera cadenita es donde voy a terminar de tejer mi punto alto. Así, ok. Es nada más para que siga la secuencia. Ahora, una vez que tenemos la vuelta de las V's, vamos a repetir esta vuelta de los 4 grupitos. Entonces aquí levantamos nuestras 3 cadenas, giramos y dentro de la V vamos a tejer los 4 grupos de 2 puntos altos cerrados juntos. Entonces tenemos 1, 2, 3 y 4. ¿Ven? Nos pasamos a la siguiente V y repetimos 4 grupitos de 2 puntos altos cerrados juntos. Y es lo que estamos repitiendo la vuelta número 3. Esta. Terminamos esta vuelta y repetimos la vuelta de los puntos altos, la vuelta de los V's y esta es la última vuelta. Esto lo vamos a repetir, ya les voy a decir cuántas vueltas les tiene que medir todo eso para diferentes tallas, ¿ok? Entonces, ustedes van a seguir trabajando así hasta que el largo de su canesú les midan estos centímetros. Aquí están las tallas, las medidas, ¿ok? En centímetros, esto es lo que les tiene que medir lo largo del canesú. Ahorita les voy a enseñar cómo es que lo deben de medir. Esto es lo largo y esto es lo que les debe de medir de ancho. Recuerden que estos dos es antes de crear las mangas. Entonces, en centímetros de largo les tiene que medir esto, de ancho estos centímetros. Entonces les voy a enseñar cómo es que deben de medir para que continúen trabajando esa secuencia. Entonces, así es como ustedes deben de medir. Aproximadamente aquí en el centro es donde le deben de medir. Aquí tengo 19 centímetros, que es la talla, lo que nos debe de medir la talla de 0,3 meses. ¿Ok? Aquí en el centro es donde ustedes van a medir 19 centímetros de ancho y de largo tenemos que tener 8 centímetros aproximadamente. Aquí tengo 8, a ver, de aquí, aquí tengo, bueno, me pasé poquito, tengo, si le calculamos aquí, 8,5, ¿ven? Aquí, 8,5, entonces no pasa nada si me paso por medio centímetro. Miren, aquí está 8,5. Entonces, yo le tejí en total, aquí está 1, 2, 3 vueltas de una secuencia, 1, 2, 3 vueltas de una secuencia, 1, 2, 3 vueltas. Es decir que tejí 3 secuencias, así como se los estuve enseñando. Y ya en la otra vuelta es donde vamos a estar creando las mangas. Entonces, ustedes le van a avanzar así, de acuerdo a los centímetros que deben de tener su canesú para la medida. Y luego ya les enseño cómo es que vamos a marcar para crear las mangas. Bueno, miren, aquí hice mi punto deslizado en la tercera cadenita y marqué lo que es el centro, ¿bien? Después, para sacar las medidas de aquí de donde van a ir las manguitas, lo que hice y lo que ustedes deben de hacer es doblar hacia acá, que les quede a la mitad. Después vuelven a doblar esta parte hacia acá
y donde les marque la mitad, así ustedes marcan, ¿ven? Entonces abren y repetimos lo mismo de este lado. Doblamos así y luego doblamos hacia acá y donde les marque la mitad, ahí le marcan, ¿ven? Después de eso tenemos que verificar que tengamos los mismos puntos desde este marcador, o sea, toda la vuelta de la manguita. Entonces voy a contar estos puntos y les digo qué pasa si no tenemos los mismos puntos, qué podemos hacer si no tenemos los mismos puntos. Ok, entonces, pero este es el primer paso de marcar para empezar a crear las mangas. Después tenemos que contarlos. Ok, entonces ya conté. De este lado tengo 52 puntos y de este lado tengo 53. Nosotros decidimos si le queremos quitar a este o ponerle uno a este. En mi caso me quiero quedar con 52 puntos, entonces de este lado me voy a recorrer un puntito hacia acá. Y ahora sí ya tengo 52 puntos de este lado y 52 puntos de este lado. Ahora sí podemos empezar a trabajar en la manguita. Ustedes van a hacer lo mismo, exactamente lo mismo para cualquier otra talla. En eso no va a cambiar nada, ¿ok? Entonces van a doblar igual como les enseñé y ya van a marcar su manguita. Aquí, como les dije, hice mi punto deslizado en la tercera cadenita. Y vamos a levantar aquí 3 cadenas que equivale a un punto alto. En el siguiente punto, que es este de aquí, tejemos un punto alto. En el siguiente punto, un punto alto, y así continuamos tejiendo puntos altos hasta llegar a la parte donde tenemos el marcador. Una vez que hayamos llegado a donde está el marcador, entonces aquí en este punto tejemos un punto alto. Aquí es donde tengo el marcador. Después de aquí subimos con 2, 3 cadenitas. Ustedes pueden tejerle 4 si quieren. Nos venimos de este lado donde tenemos el marcador. Y aquí en este punto que tenemos aquí vamos a tejer un punto alto, así. Ya podemos quitar este marcador y ya tenemos formada la manguita. Ahora continuamos tejiendo puntos altos hasta llegar al siguiente marcador, así. Un punto alto en cada punto hasta llegar al siguiente marcador. Ok, ya llegué con mis puntos altos aquí donde tengo el siguiente marcador. Dentro de este punto voy a tejer un punto alto. Tejemos 1, 2, 3 cadenas. Nos vamos de este lado por donde sale el marcador, que es este punto de aquí. Y aquí vamos a tejer un punto alto. Y terminamos la vuelta tejiendo puntos altos. Aquí ya tenemos formada la segunda manga. Miren, es muy fácil caneso. Yo sé que siempre les digo lo mismo en todos, pero poniendo atención se aprende. Ok, no hay excusas. Entonces vamos a terminar esta vuelta tejiendo puntos altos. Listo, ya terminamos el canesú prácticamente. Bueno, aún nos falta hacerlo crecer antes de pasarnos a la falda. Ok, igual les voy a pasar las medidas de cuánto les tiene que medir el total de su canesú antes de pasarse ya a tejerle, por ejemplo, la falda o así. Este mismo canesú lo pueden dejar abierto, como les digo, solamente que tendrían otras medidas, porque en vez de tomarle el contorno de la cabecita, tenemos que tomar el contorno del cuellito o del escote, ¿ok? Pero eso se los voy a enseñar en otro próximo video. Pero así es como va nuestro canesú. ¿Ven qué bonito está? Entonces les voy a decir cuánto debemos de hacerlo crecer en centímetros. Miren, a mí de aquí a esta vuelta de aquí me mide 10 centímetros. Ay, no, me mide más. 10 centímetros y medio. ¿Ven? Y me debe de medir 12 centímetros aproximadamente. Eso quiere decir que le tengo que tejer varias vueltas más, que vamos a estarlos tejiendo ya en punto alto. Para otras tallas, aquí les tengo 0,3 hasta 4,5 años. Esto es lo que ustedes le tienen que seguir tejiendo para que les midan estos centímetros de aquí. Ok, entonces ustedes le siguen tejiendo de la manera que yo la voy a tejer hasta que tengan esos centímetros. En nuestro caso de 0 a 3 meses vamos a tejerle 12 centímetros, pero aquí les tengo todas las demás medidas. Entonces ya dicho eso, vamos a continuar tejiendo en redondo, tejiendo puntos altos. Entonces aquí
vamos a levantar 1, 2, 3 cadenas y en el siguiente punto un punto alto. Y así vamos a continuar tejiendo puntos altos por toda esta vuelta. Cuando lleguemos aquí donde están las 3 cadenitas, vamos a tejer, pues pinchamos en cada cadenita y tejemos un punto alto, ¿ok? Entonces vamos a hacer las vueltas que sean necesarias para que nuestro canesú nos mida los 12 centímetros, que es para esta medida que estamos tejiendo. Miren, ya terminé de tejer mis vueltas. En total le tejí 2 vueltas después de que tejimos las mangas, que aquí están, miren, 1, 2. La segunda vuelta yo la tejí ya con el color que va a ser la faldita. Ahora medimos de aquí a este punto y nos miden los 12 centímetros. ¿Ven? 12 centímetros ya nos mide. Entonces ahora sí podemos comenzar a trabajar en la puntada de la faldita. Ok, entonces ustedes ya deben de tener ya su canesú listo. La puntada de la faldita va a ser igual. Obviamente con otras tallas pues ustedes van a tener más puntos que los que yo voy a tener con una talla más alta, ¿verdad? Pero igual la puntada ustedes la van a seguir exactamente igual. A como vayamos trabajando es lo que yo les voy a dar, como vayamos trabajando, perdón, yo les voy a ir diciendo las medidas para otras tallas. Por ejemplo, cuánto les debe de medir la faldita y todas esas cosas, ¿ok? Así que no se preocupen. Entonces vamos a comenzar. Aquí cambiamos al gancho 2.5 milímetros. Si quieren seguir trabajando con el mismo, lo pueden hacer sin ningún problema. Entonces aquí la secuencia va a ser de 2 vueltas, ¿ok? Entonces esta puntada es de 2 vueltas. Entonces aquí vamos a tejer 3 cadenas que equivalen a un punto alto. En el siguiente punto tejemos punto alto, tenemos 2. En el siguiente punto, punto alto, tenemos 3 puntos altos, una cadena de separación, nos saltamos 1, 2, 3 puntos y en el número 4 vamos a tejer un punto alto, una cadena en este mismo punto, un punto alto, una cadena en este mismo punto, un punto alto, una cadena y en este mismo punto otro punto alto. Es decir que tenemos 4 puntos altos separados de una cadena en el mismo espacio. Tejemos una cadena de separación, nos saltamos 1, 2, 3 puntos y en el número 4 tejemos un punto alto, 1, en el siguiente, 2, en el siguiente, 3. ¿Ven? Esta va a ser la secuencia, una cadena de separación, nos saltamos 1, 2, 3 puntos y en el número 4 tejemos un punto alto, una cadena en ese mismo espacio, un punto alto, una cadena en este mismo espacio, punto alto, una cadena y en este mismo espacio, punto alto. Tenemos nuestros 4 puntos altos. Esto lo vamos a repetir por toda la vuelta sin olvidar tejer la cadena de separación. Listo, ya estoy aquí por terminar, pero como siempre en la primera vuelta tenemos que hacer un poquito de modificación para que las demás secuencias nos vayan siguiendo igual. Esto nada más se va a hacer en la primera vuelta, ¿ok? O sea, en esta nada más. Las demás van a ir siguiendo la misma secuencia, pero para que la secuencia siga como debe de ser tenemos que hacer esto. Entonces aquí los puntos no me van a alcanzar porque no quiero tener 6 puntos altos juntos contando estos. No, tiene que ser la misma secuencia que es como estos 4 puntos separados de una cadena antes de estas 3 puntos altos. Entonces aquí nada más me voy a saltar un punto y en el siguiente voy a tejer mi primer punto alto. Ay, aquí se me olvidó de tejer la cadena, creo. Sí, bueno, aquí tejemos la cadena de separación. Me salto un punto y aquí vamos a tejer el primer punto alto. 1, 2 y 3. Una cadena de separación, me salto un punto y en este es donde voy a tejer mis 4 puntos altos separados de una cadena. Recuerden que esto nada más lo estamos haciendo para que las demás vueltas no sigan la secuencia que debe de seguir, ¿ok? Pero no pasa nada si hacemos esto. Una cadena de separación y en la tercera cadenita deslizamos. Y ahora sí nos sigue la secuencia, ¿ven?
Entonces, es decir, que aquí nada más hicimos unos pequeños aumentos y fue todo. Y algo así es lo que llevamos. Ahora para la segunda vuelta de la secuencia, vamos a levantar aquí nuestras 3 cadenas que equivalen al primer punto alto, en el siguiente un punto alto y en el siguiente un punto alto. Tenemos nuestros 3 puntos altos. Una cadena de separación, nos saltamos este primer espacio y en el del centro dejamos una cadenita libre por aquí y una cadenita libre por aquí, y en la cadenita del centro es donde vamos a tejer 1, 2, 3 puntos altos, 1, 2 cadenas de separación y en este mismo espacio otros 3 puntos altos, 1, 2 y 3. ¿Ven? Una cadena de separación, nos vamos a los 3 puntos altos y tejemos los 3 puntos altos, 1, 2 y 3. Una cadena de separación, nos saltamos al espacio en medio del centro, y tejemos 3 puntos altos, 1, 2 y 3. 1, 2 cadenas y en este mismo espacio 3 puntos altos, 1, 2 y 3. Una cadena de separación y repetimos los 3 puntos altos. Esto es lo que vamos a estar tejiendo por toda esta vuelta. Esta es la vuelta de la secuencia número 2. Así, ¿ven? Ya terminé aquí mi vuelta, tejí mis 3 puntos altos, 2 cadenas, 3 puntos altos, la cadenita de separación y deslicé en la tercera cadena. Ahora vamos a repetir la primera vuelta, que es tejemos 3 cadenas y 2 puntos altos más para tener nuestros 3 puntos altos con los que debemos de iniciar. Voy a agarrar el gancho equivocado. Aquí está. Así. Una cadena de separación. Aquí en donde están las 2 cadenitas vamos a repetir los 4 puntos altos separados de una cadena. Entonces tengo aquí 2, una cadena, 3, una cadena y 4 puntos altos separados de una cadena de separación y tejemos nuestros 3 puntos altos, 1, 2 y 3, una cadena de separación y repetimos los 4 puntos altos separados de una cadena, 2, 3 y 4. ¿Ven? Estamos repitiendo esta primera vuelta. Una vez que terminamos esta vuelta, vamos a repetir la vuelta del abanico, que son 3 puntos altos, 2 cadenas, 3 puntos altos, siempre sin olvidar tejer la cadenita de separación. ¿Ok? Entonces vamos a continuar de esta manera. Si acaso yo le llego a aumentar, voy a regresar con ustedes antes, porque como les digo casi en la mayoría de los videos, esto es un proyecto nuevo para mí también, así como yo lo estoy tejiendo y se lo estoy enseñando a ustedes, yo lo estoy aprendiendo a tejer también. O sea, estamos aprendiendo juntos, como quien dice, porque yo nada más miro la foto de una puntada y esa puntada yo la modifico para poder tejerla en vestidito o en una prenda. Entonces estamos aprendiendo juntitos. Ok, entonces si yo le llego a aumentar en esta parte de aquí, que es donde le pienso aumentar, en esto no, en esta parte de aquí yo voy a regresar con ustedes y les voy a decir cómo. Ok, miren, algo así se mira. Yo tejí en total 2 secuencias. Ok, les dije que iba a regresar con ustedes. Tejí 2 secuencias siguiéndolo igual como se los expliqué desde el inicio. ¿Ven? Aquí están mis 3 puntos altos. Después de estas 2 secuencias ya le voy a ir aumentando de 2 en 2, es decir, 2 secuencias con los mismos puntos aquí, termino esa secuencia, esas 2 secuencias y luego vuelvo a aumentar.
Así es como yo lo voy a estar haciendo. Sé que a algunas personas les gustan sus vestiditos bien amponcitos, no sé cómo se le dice. Entonces ustedes le pueden ir aumentando de una secuencia en secuencia. ¿Sí me explico? Por ejemplo, terminan una secuencia de 3 puntos altos y luego la siguiente secuencia es de 4 puntos altos y la siguiente secuencia es de 5 puntos altos, así. Pero en mi caso van a ser de 2 en 2. Entonces aquí vamos a levantar nuestras 3 cadenas y en el siguiente punto tejemos un aumento y en el último punto un punto alto. Entonces tenemos ahora 4 puntos altos, ven, una cadena de separación y vamos a tejer esta primera vuelta, que es la de los 4 puntos altos separados de una cadena. Entonces aquí tengo 2, 3 y 4. ¿Ven? Una cadena de separación. Nos saltamos a donde están los puntos altos y tejemos un punto alto. En el siguiente punto, un aumento de punto alto. Y en el siguiente punto, un punto alto solo. Tenemos 4 puntos altos. Entonces esto es lo que vamos a estar haciendo por toda esta vuelta, siguiendo la primera secuencia, primera vuelta. Terminamos esta vuelta y ya en las siguientes vueltas ya no se tiene que aumentar. Como les digo, la secuencia para esta puntada es de 2 vueltas. Entonces, si ustedes le quieren más amponcito, terminan esta secuencia. La siguiente vuelta, recuerden que es la del abanico. Terminan esa y le vuelven a aumentar. En vez de 4, 5 puntos aquí. Siempre aumentando en el segundo punto. ¿Ok? En mi caso voy a terminar esta vuelta. Una segunda vuelta que es para terminar la primera secuencia. Después vuelvo a repetir otra secuencia más con 4 puntos altos. Y así me voy a ir tejiendo hasta tener el largo necesario. Y pues hasta que yo ya le mire que ya no quiero que crezca mi faldita para los lados, ahí le voy a parar. Pero eso se los voy a explicar ya que regrese, ¿ok? Entonces espero que me hayan entendido esta parte, pues se los expliqué muy claro. Entonces, bueno, vamos a avanzar. Bueno, pues miren, ya le avancé. Les voy a decir siempre qué fue lo que hice. Aquí tejí, déjenme agarrar mi gancho. Dos secuencias, miren, aquí les voy a acercar. Dos secuencias de 3 puntos altos. Una secuencia de 4 puntos altos, una secuencia de 5, de 6, 7, 8, 9, 10 y 3 secuencias de 11 puntos altos. Aquí tengo 1, 2 y 3. Las últimas 2 secuencias las hice en color blanco. ¿Ok? Así fue la secuencia que yo seguí y así se mira la faldita. Ahí le corté. Pueden ver. Entonces les voy a dar las medidas de lo largo del vestidito y otras medidas para las otras tallas de un aproximado de cuánto les debe de medir. Para otras tallas ustedes le siguen trabajando así, por ejemplo, una secuencia de 11, una secuencia de 12, una secuencia de 13 y así hasta que tengan el largo necesario. O ya cuando tengan lo ancho de la falda, entonces ya nada más le siguen con esa misma secuencia. Por ejemplo, yo aquí hice 3 secuencias de 11 puntos altos, ya no le quise aumentar más. ¿Ok? Entonces les voy a decir cuánto me mide y cuánto les debe de medir para las otras tallas. Miren, entonces esto es lo que a mí me mide el vestidito, ya haciendo estas secuencias. De aquí a aquí me mide 30 centímetros. ¿Ok? Sin contar este piquito. Aquí está, 30 centímetros. Y ahora aquí les traigo otras medidas para las demás tallas. Miren cómo las pondré. Así. Tapamos esto para que no se confundan. Esto es el largo total. Aquí tenemos de 0 a 3 meses hasta 4 o 5 años. Esto es lo que ustedes deben de continuar tejiendo hasta que les midan estos centímetros. ¿Ok? Entonces aquí les pongo para que le tomen captura y lo puedan tejer. ¿Ok?
Entonces ahora sí, a las mangas, perdón, no le voy a hacer nada porque quiero que se quede este efecto como de abanico. Entonces a la falda yo así le voy a dejar, es al gusto. Ustedes le pueden hacer una vuelta de punto deslizado o cualquier otro acabado, pero en mi caso yo así lo voy a dejar. Nada más nos falta trabajar en lo que es la parte de aquí de atrás de los botones. Entonces comenzamos de este lado y aquí en este punto es donde vamos a estar iniciando con los puntos bajos. Vamos a hacer lo mismo que hacemos en la mayoría de todos los vestiditos. Entonces regresé al gancho más pequeño, al 2.25, y aquí tejemos una cadena y en este mismo punto tejemos un punto bajo. En el siguiente punto un punto bajo. Recuerden que no debemos de abrir mucho los puntos. En el siguiente un punto bajo y así vamos a continuar tejiendo puntos bajos y escondiendo estas hebras hasta llegar a este punto de aquí. Una vez que lleguemos a este punto, levantamos una cadena, nos regresamos con punto bajo, llegamos aquí, una cadena y terminamos con punto bajo. Es decir que tenemos que tener 3 vueltas de puntos bajos de este lado. Ya terminé de tejer mis 3 vueltas de puntos bajos de este lado y ya tengo acomodados los botones, ¿ok? Porque ya debemos de saber dónde es que van a ir puestos y cuántos botones queremos. Entonces mi primer botón lo voy a colocar en esta parte de aquí, el segundo aquí y el tercero aquí. Entonces aquí yo voy a iniciar, ya que sepa dónde voy a colocarlos, ya los puedo quitar. Y aquí yo voy a iniciar tejiendo con puntos bajos, así. Entonces vamos a tejer una vuelta de puntos bajos tal como lo hicimos del otro lado, ¿ok? Recuerden que sin abrir mucho los puntos, continuamos tejiendo puntos bajos hasta llegar a este punto. Listo, una vez que hayan terminado de tejer sus puntos bajos, igual vamos a levantar una cadena, giramos y en este primer punto tejemos un punto bajo. Yo voy a tejer aquí 2 puntos bajos y luego aquí en este punto es donde voy a tejer mis 1, 2, 3 cadenitas. Me salto 1, 2 y 3 y en el número 4 ponemos el punto bajo. Vemos si estas cadenitas no me quedan muy flojas, y si me quedan muy flojas entonces le voy a quitar una cadena. Le quitamos una cadena, tenemos 2, soltamos 1, 2 y en el tercero un punto bajo. Vemos cómo pasa ahora, miren, y pasa muy bien. Entonces me voy a quedar con 2 cadenas. Tenemos un ojal, en el siguiente punto tejemos punto bajo, en el siguiente punto bajo y continuamos tejiendo puntos bajos hasta llegar al segundo, donde vamos a colocar el segundo ojal. El segundo ojal va a ir colocado aquí, entonces aquí tejemos nuevamente 1, 2 cadenas, nos soltamos 1, 2 puntos y en el tercero tejemos un punto bajo y nuevamente continuamos tejiendo hasta donde vamos a colocar el tercer ojal. Ok, así nada más. Ahora sí ya tengo aquí mis 3 ojales. Ahora vamos a levantar una cadena, vamos a girar así y en el primer punto pues tejemos el punto bajo. En el siguiente punto un punto bajo y aquí llegamos a donde están las 2 cadenitas. Rodeando las cadenas vamos a tejer 2 puntos bajos. Si ustedes tejieron 3 cadenas, entonces tejen 3 puntos bajos, ¿ok? En mi caso fueron 2, por eso le estoy tejiendo 2. Entonces así vamos a continuar trabajando de esta manera. Una vez que lleguemos a este punto, podemos cortar la hebra y perdemos todas las hebras. Cosemos los botones, pegamos la decoración, cualquier decoración que ustedes tengan. Y bueno, y les muestro mi resultado, ¿ok? Voy a avanzarle así y les muestro mi resultado. Y bueno, así es como me quedó mi resultado. Ya le puse los botoncitos. Así es como se mira, miren. La faldita.
esta decoración que me falta pegarla. No sé si pegarla con un brochecito, ponérselo aquí, pero así es como se mira. Es muy fácil de tejer este modelo y espero que ustedes lo puedan tejer. Recuerden que les dejo todas las medidas también en la cajita de descripción. Y si gustan aprender cómo hacer este moñito, me lo dejan saber en comentarios y yo con gusto se los enseño a realizar. ¿Ok? Entonces esto ha sido todo por el video de hoy. Cuídense mucho, nos vemos en un próximo video. Bye.